un evento. Sí, Hola, ¿me escuchan? te escuchamos, Cora. Sí, no, hoy estuve trabajando porque me invitaron. Yo hago fileteado porteño, que es lo que me da paz interior porque amo deslizar el pincel Mm. sobre cualquier superficie. Y me invitaron ayer a participar a un evento en el Centro Cultural Borges. Y me la pasé encerrada trabajando. Nos, después, después les mostraré, igual todavía no está terminado y tengo que sacar fotos y no tengo la menor idea cómo se hace, pero bueno, ya voy a averiguar de esta alta tecnología. Eso me dio mucha tranquilidad, ayer también. Mm. Qué bonito, Cora. Gracias por compartirlo. Laura, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar de nuevo contigo. Se aprende mucho. Estuve en la primera presentación que hiciste del otro curso mm, y utilicé lo de explicar un poco lo de cultura de paz en otro curso que estoy haciendo y contar la historia de por qué la grulla, porque la representación de tu curso, y la verdad que en cuanto puedo lo cuento, porque es algo que realmente me impactó y me parece de un valor humano tremendo. En cuanto a lo que decías, estar bien, es tener proyectos, en cierta forma, ¿no? Eso te da una tranquilidad, unas ganas de hacer, unas ganas de estar bien con uno mismo y con el resto, eh, ser buenas personas, tener las mejores intenciones y bueno, aprender con ustedes. Todos los días se aprende, pero lo de los proyectos me parece una buena idea. gracias, Laura. Qué importante, proyectos. Mm. Nora, Hola Gus, buenas tardes. ¿Qué es estar bien? Bueno, para mí en este caso estar bien es poder ir superando escollos que se van poniendo en el camino y decir, lo logré, puedo y darle para adelante. Eso es estar bien para mí. Además de estar en paz con todo el mundo, ¿no? Pero bueno. buenísimo, Nora. Qué gusto saber que estás ahí superándote. Sí, sí, gracias. Bien, ¿y por qué les pregunto esto también? Más allá de la valiosa aportación y el compartir, porque tiene mucho que ver con el tema que se propone para el día de hoy. ¿Sí? La comunicación no violenta, para quien no lo sepa o para quien lo sepa más o menos, se compone de 4 elementos fundamentales, que son la observación, los sentimientos, las necesidades y las peticiones. El día de hoy nos vamos a concentrar en el primero de estos elementos, que es la observación. Cuando nosotros decimos que estamos bien, que lo decimos muchas veces por costumbre, ¿no? Porque es así, porque es lo primero que se nos viene a la mente, lo que estamos haciendo técnicamente es una evaluación. ¿Sí? Sin embargo, las observaciones se distinguen de las evaluaciones. Y esta es una diferenciación que es fundamental para quienes practicamos la comunicación no violenta. ¿Sí? Por eso es el primero el primero de los elementos, ¿sí? que nos sirven de apertura a todo el proceso que va a ser después la comunicación no violenta. Y el ser el primero, además, le da como una particularidad de que mucho de lo que va a ser el proceso después va a depender de cómo hagamos, ¿no? Cómo abordemos este primer elemento, ¿no? Este primer paso en la secuencia. Entonces es un primer llamado a la conciencia, ¿sí? De qué significa estar bien realmente. Porque estar bien comunica lo que realmente quiero expresar.
¿no? Ahí es donde, esas son las clases de preguntas que nos empezamos a hacer en este nivel. Y así que el día de hoy vamos a hablar de lo que es la observación, ¿sí? Distinguiéndola de lo que son las evaluaciones, ¿sí? O de una forma más general lo que son nuestros juicios. Pero saben ustedes que la mente es bastante hábil para acomodarse siempre de una forma en la que le conviene. Por eso, antes de empezar con cualquier explicación, les quiero hacer un pedido, que anoten si es que pueden, o que recuerden en sus mentes, pero si lo pueden anotar es mucho mejor, mucho más práctico y útil, algún juicio que ustedes tengan, o alguna evaluación que sea recurrente para ustedes. Juicios, prejuicios, opiniones, ¿sí? Algo que tómense un momento y lo primero que se les viene ahí a la mente, que lo puedan anotar, ¿sí? Esto se los pido ahora justamente para que después no caer en las habilidades que tiene la mente para escaparse de la conciencia, ¿no? Cuando uno empieza a tocar determinados temas, la mente enseguida encuentra la manera de acomodarse para evitar lo más que pueda eso que quizás la incomoda. Entonces, esta es una primera tarea. Bajar en un papel alguna opinión, juicio, evaluación, que sea recurrente en ustedes y que se le venga ahora, ¿no? Que se les ocurra ahora. Y con eso después vamos a seguir trabajando. Yo, mientras tanto, les voy a compartir ahora unas diapositivas. Muy bien. Para quien no sepa, a lo que se refería Laura al principio era esta grulla. Por si tenían la duda, el logo de este programa. Bien, para poder darle inicio a todo lo que es este tema, que para mí es muy interesante, quisiera compartirles una cita de muchísimo valor para mí y que recurrentemente la vamos a escuchar dentro del ámbito de la comunicación no violenta. Es una cita del maestro Krishnamurti. ¿Sí? Observar sin evaluar constituye la forma suprema de la inteligencia humana. Ya con esta frase Krishnamurti un poco nos está diciendo que observar no es tan fácil como podría parecer al principio, ¿no? Y realmente yo creo que tal cual, no es algo tan sencillo de hacer, pero sí es algo que cualquiera puede lograr, y eso me parece también sumamente importante. ¿Qué les inspira a ustedes esta frase? ¿Alguien tiene algo que se les ocurra, que se les venga ahora a la mente como inspiración? ¿Qué les evoca esta frase? Conocer Cora. una persona, Sí, conocer, por ejemplo, una persona y enseguida abrimos un juicio, sin conocerla. seguramente que sí. No prejuzgar, ¿no? Observar sin prejuzgar. Observar sin prejuzgar. ¿Qué más? ¿Alguien más? Graciela. Y yo lo asocio a esta manera de ver la vida, ¿no? Desde la percepción, desde nuestra percepción, desde cómo fuimos criados, desde, bueno, todo lo que está relacionado con nuestra inteligencia emocional, en ese desarrollo importante del 0 momento de nacimiento hasta nuestros primeros 15 años, que es un punto fundamental para formar nuestra personalidad. Entonces miramos la vida de acuerdo a nuestra percepción. No está ni mal ni está bien ni está mal, es lo que es lo que nos enseñaron. Quizás están relacionados con mandatos, creencias, limitaciones, y a veces cuesta evaluar. Es más fácil juzgar sin observar lo que al otro le está pasando, ¿no?
teniendo en cuenta que quizás el otro es nuestro espejo y nos está mostrando un montón de cosas y de repente no las queremos ver porque nos duelen, porque nos cuestan, y bueno, es más fácil, ¿no? Es más fácil observar desde esa percepción que tenemos y que cuesta ampliarla, ¿no? Entonces por eso tengo en cuenta todos estos talleres y todas estas cosas que vas dando vos y todos los chicos y las chicas de la Fundación, donde todos los días aprendemos un poquito más, ¿no? Perdón por el ruido del bebé, aprendemos un poquito más a ampliar esa percepción y ver la vida de otra manera. Tal cual. Gracias, Graciela. María Isabel. Se me ocurrió algo Cora, sí. recién. Me gustó, pensé observar agradeciendo lo que uno observa. Con eso como primer paso en la observación. Mira qué interesante. Me gusta. Yo estaba Gracias. pensando, perdón, Sí. estaba pensando la diferencia, ¿no? Observar es como ver quizás la verdad, ¿no? Sin lo que es el juicio, el prejuicio o evaluar, que sería ver desde la subjetividad, ¿no? Desde todo lo que sea educación, emoción, todo lo que está secundario, ¿no? Una cosa es ver la realidad, la verdad, y la otra es cargado de todos los otros tintes. Gracias. Gracias, Ariel. María Isabel. A mí se me ocurren dos cosas. Se me ocurre observar, mirar objetivamente una, y la otra es observar como una mirada más ampliada, porque me suena que el juicio es una realidad como acotada, ¿no? Entonces me parece que ampliar la mirada, me parece que no me da mucho lugar a juicios, a prejuicios, ni a etiquetar. Sí, sí, tal cual. Hay una definición que a mí me gusta mucho de observación, que dice que observar es ver todo como si lo estuvieses viendo por primera vez. Es decir, que en la observación no hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro. ¿Sí? Si yo creo que algo yo ya lo vi antes y en aquella época yo ya aprendí mi lección, ¿no? Ahí lo que generé fue un prejuicio para poder actuar en el presente con esa misma situación. Sin embargo, yo al estar actuando desde ese aprendizaje, ¿sí? No, estoy desconectado de lo que está ocurriendo realmente. ¿Se entiende? Entonces, el observar las cosas como si fuesen las primeras veces en las que las estamos viendo, también tiene el componente de que yo siempre voy a estar aprendiendo de lo que estoy observando. Cualquier aprendizaje previo o potencial que pueda llegar a tener, me saca por completo de lo que estoy observando. Esta es un poco también, continuando acá con el maestro Krishnamurti, un poco de su visión, ¿no? Él andaba mucho en lo que es la observación como camino espiritual. También quizás otra forma de entender, de ampliar un poco más qué es lo que entendemos como observación, puede estar en entender un poco más cuál es su opuesto, es decir, qué es el juicio en concreto, ¿no? ¿Por qué es diferente? Digamos, sencillamente los juicios, ¿sí? Son conjunto de ideas, que están unidas por un verbo. Por lo general el verbo ser, ¿sí? Y la finalidad que tiene el juicio es la de afirmar o negar una verdad, ¿sí? Es decir, validar o por el contrario, negar la validez de una idea en relación con otras. Es decir, los juicios son pequeñas verdades completas,
¿sí? Y tienen una función que es muy importante. ¿Sí? El pensamiento, digámoslo así, tiene 3 niveles distintos, ¿no? El primer nivel es el de las ideas. El segundo nivel, que tiene que ver con cómo se relacionan las distintas ideas que andan sueltas, es el nivel del juicio. Es donde el juicio empieza a interaccionar con otras ideas y por lo tanto necesitan afirmarse o negarse de alguna forma, ¿sí? Y de ahí hay un pequeño conocimiento. Y después el propósito que tiene el juicio es después llevarnos al tercer nivel del pensamiento, que es el raciocinio, que es la manera en cómo se interrelacionan los distintos juicios que hay. ¿Sí? Y de esa forma se va construyendo un conocimiento. Entonces, esa es la función que tiene el juicio. El problema aparece cuando nos enamoramos del juicio y evitamos la parte del raciocinio. Porque la parte del raciocinio requiere un esfuerzo, es un trabajo de reflexión que tiene que hacer la mente, ¿sí? Para elaborar ahí un pensamiento completo, una argumentación, para poder entender más apropiadamente lo que está ocurriendo. En cambio, el juicio es mucho más fácil. ¿Sí? Porque es simplemente esta afirmación o negación y no requiere mucho más esfuerzo, es lo primero que nos viene. Y cuando empezamos a ver el juicio como un fin en sí mismo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que terminamos reemplazando lo que está ocurriendo en la realidad por lo que está ocurriendo en nuestra mente, es decir, reemplazamos la realidad por el juicio. Y esto podemos imaginar que de muchas formas termina siendo problemático, ¿sí? Pero el juicio no es algo necesariamente malo, no es algo negativo o algo que haya que evitar necesariamente, como mencionaba hace un ratito Graciela, ¿sí? Sino que es parte del funcionamiento de nuestra mente. Pero la tarea va a estar más en tener esa conciencia como para que veamos, ¿sí? Que el juicio no se esté mezclando con otras cosas, ¿no? Sino que el juicio cumpla con su función. Esto es un punto muy importante dentro de lo que es la comunicación no violenta, porque cuando empezamos a hablar ya en términos de comunicación, ¿sí? Y que va necesariamente ligado a lo que es el uso del lenguaje, nos encontramos con que la manera en la que utilizamos el lenguaje, ¿sí? Muy frecuentemente nos ayuda muchísimo a ver las cosas en términos de juicio. Es muy fácil formular juicios con el lenguaje. Y como el juicio es en realidad una parte de la realidad, ¿sí? Pero no representa una realidad mucho más compleja, sino al contrario, es una representación simplificada de lo que yo estoy viendo, ¿sí? Por lo tanto una distorsión de la realidad. Lo que va a ocurrir es que va a ser más difícil que nos pongamos de acuerdo sobre qué estamos hablando. Porque en definitiva, cada persona ¿sí? que anda con sus propias fijaciones mentales, ¿sí? Al no poder ser omniscientes, cada quien va a estar llevando toda su atención a determinados aspectos de la realidad. ¿Sí? Y como estos aspectos de la realidad son distintos para cada persona, es decir, cada persona tiene un punto de vista distinto, eso propicia a que los distintos puntos de vista terminen compitiendo por prevalecer. ¿Sí? Entonces, es todo se arma todo un sistema de relaciones apoyados en el lenguaje, especialmente, en el cual la gente no termina entendiéndose. ¿Sí? Algo tan sencillo como eso, porque cada quien termina viendo lo que ve, ¿no? Con sus distorsiones cognitivas que está teniendo sobre esa realidad, y al confundirla con la realidad que es más objetiva, entonces yo voy a tener que defender ese punto de vista que estoy teniendo, ¿no? Porque es la realidad. Entonces yo no puedo admitir que haya otra realidad que sea distinta, ¿sí? Porque en realidad hay una sola, no hay muchas realidades. Y entonces ahí empiezan los conflictos, las incomunicaciones,
Y en un sentido un poco más primario, es muy difícil ponernos de acuerdo sobre lo que estamos hablando. Entonces, en la comunicación no violenta, la observación tiene una primer función a nivel comunicativo, y esta primer función tiene que ver con que las diferentes perspectivas converjan, ¿sí? Para poder estar hablando sobre lo mismo. De otra manera, nos terminamos relacionando de una forma más divergente, entonces cada quien toma el relato desde su lugar y hacia el lugar hacia donde esa persona se está dirigiendo, ¿sí? Y no logramos puntos de contacto. Y no logramos puntos de contacto, entonces no nos terminamos entendiendo. Muchas veces vamos a creer que nos entendimos y después nos vamos a llevar la amarga sorpresa de que en realidad no nos habíamos entendido nada, ¿no? Lo cual esto genera un montón de frustraciones y demás, que yo creo que nos deben ser sumamente familiares, ¿no? Pero bien, la primera función entonces de la observación tiene que ver con esto, con hacer una realidad compartida, ¿sí? Para poder trabajar sobre una misma cosa. Entonces, el juicio, ¿sí? Si bien es importante, en el momento en que lo confundimos con la realidad, lo que termina generando es una realidad fragmentada. Y esta realidad fragmentada, cada fragmento que es de cada persona, ¿sí? es distinto, va a terminar compitiendo con otros para prevalecer. Y ahí es donde surgen los conflictos, los desacuerdos y demás, ¿no? Entonces, lo primero es ponernos de acuerdo en que estamos hablando sobre lo mismo. Ahí es donde viene la importancia de la observación. Si bien cualquier tipo de juicio sí genera este tipo de problemas, porque en definitiva los juicios delimitan la realidad, ¿sí? Y la realidad es una cosa demasiado compleja como para andar encerrándola en una cajita, ¿no? Pero cualquier tipo de juicio tiene estos efectos, ¿sí? Pero hay dos en particular a los que me gustaría mencionar. Uno tiene que ver con, que está completamente relacionado con cómo usamos el lenguaje, ¿sí? Que tiene que ver con las etiquetas, por ejemplo, ¿sí? Las etiquetas son una forma de juicio. Y muchas veces tienen que ver con nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje necesita de alguna forma representar lo que está viendo, ¿sí? Entonces lo delimita dentro de una etiqueta. Pero esa etiqueta difícilmente describa lo que realmente estamos viendo. Por ejemplo, yo puedo nombrar a algo como con la etiqueta de árbol, pero realmente no existen dos árboles que sean iguales. Sí comparten características y podemos identificar, ¿no? Separar lo que es un árbol de lo que son las otras cosas. Para eso es muy útil la etiqueta. Pero la etiqueta no nos sirve para describir mucho más. Eso, ¿sí? Porque simplifica la realidad. Sin embargo, no existen dos árboles iguales. Con las personas ocurre lo mismo, con las situaciones ocurre lo mismo. Y esto nos habla en primera instancia del tipo de lenguaje que estamos usando, ¿sí? Que es un lenguaje estático, es un lenguaje que congela la realidad, la delimita, ¿sí? Y es un lenguaje, fíjense lo problemático que puede llegar a ser, porque es un lenguaje, porque estamos utilizando un lenguaje estático para describir una realidad que está cambiando todo el tiempo. Entonces es muy fácil así entrar en malos entendidos, ¿no? Cuando utilizamos el lenguaje de esta manera. Pero sí, bueno, si tenemos la suficiente conciencia como para hacer esta diferenciación, no es algo necesariamente problemático. Salvo como ocurre a veces con los distintos idiomas, ¿no? Porque cada idioma tiene etiquetas distintas para mencionar las cosas, y entonces ahí ya vemos, ¿no? La importancia de ponernos de acuerdo a ver de qué significa cada cosa, porque si no difícilmente nos vayamos a entender. Sí, Nora, levantaste la mano. Sí, mira, estoy con acción retardada, parece, porque me quedé enganchada, viste, con la frase observar sin evaluar constituye la forma suprema de la inteligencia humana, ¿no? Y yo creo que debe ser una de las cosas más difíciles de lograr,
porque automáticamente nuestra mente se va por esos vericuetos que nos ubican en zonas de confort. Entonces, observar sin evaluar es todo un esfuerzo. Es todo un esfuerzo y tiene que llevar mucha práctica, mucha concentración, aprender, como para poder separar, para que estos no sean departamentos estancos, sino que sean todo, creo. A lo mejor está desubicado porque, bueno, ya habías avanzado, pero me quedó dando vueltas eso. Muchas gracias, Nora. No, para nada, No. qué desubicado. Porque de hecho, esto que decís, sí, es obviamente observar, ya nos podemos imaginar que es bastante difícil, ¿no? Es complicado, requiere todo un esfuerzo. O sea, tenemos esos gurús que meditan en la montaña durante cuántas décadas para poder lograr este tipo de observación, ¿no? Y eso me trae a la otra cuestión que quería mencionar, porque si bien este es el nivel de observación que estaría buenísimo para todo el que se quiera iluminar, en la comunicación no violenta, en cambio, no estamos aspirando a llegar a ese nivel. Aunque nos entendamos, eso ya es demasiado para nosotros, ¿no? Entonces, en la comunicación no violenta no vamos a estar buscando lograr estas observaciones con una objetividad absoluta, ¿no? Quien lo quiera hacer, bienvenido sea, será seguramente un viaje de autoconocimiento súper enriquecido y demás, pero para lo que tiene que ver con cuestiones de comunicación, no vamos a aspirar a llegar hasta eso, ¿no? Nos vamos a conformar con al menos tener bien en claro, ¿sí? Poder ser bien capaces de identificar cuando estamos observando y cuando estamos evaluando. Y esto lo conecto entonces con una clase específica de juicio, ¿sí? Porque como les decía antes, si bien cualquier forma de juicio, ¿sí? Al ser procesado necesariamente por el filtro de la mente, puede ocasionar este tipo de... digamos, tiene como este mismo efecto, ¿no? Cualquier tipo de juicio necesariamente es una delimitación de la realidad, ¿no? Y esto a veces puede generar confusiones y demás cosas. En la comunicación no violenta, no es algo que nos va a preocupar tanto, sí es algo que vamos a prestarle atención, pero donde más vamos a focalizarnos es en los juicios que son de tipo morales. ¿Sí? Porque tenemos por un lado lo que son los juicios de valor, ¿sí? Y todo el mundo tiene una diferente valoración sobre las cosas que acontecen, sobre las cosas que son importantes para cada quien. Y eso está muy bien, no hay ningún problema con eso. Donde sí empieza a haber problemas y fricciones interpersonales es cuando empezamos a relacionarnos desde los que son juicios morales. ¿Cuál es la diferencia? Que el juicio como tal, como les dije antes, es una afirmación o negación entre dos ideas en relación con otra. El juicio moral, en cambio, es una valoración sobre lo correcto o incorrecto que es un comportamiento. Y el juicio moral necesariamente siempre es un juicio personal. ¿Sí? Porque es completamente dependiente del sistema de valores morales que tiene la persona. ¿Sí? Y no existen dos morales que sean idénticas. Entonces cada quien aprecia, ¿sí? O valora lo que es correcto o incorrecto de diferentes formas. Cuando nos relacionamos desde esa perspectiva de lo que es correcto o incorrecto, ¿sí? Ahí empezamos a relacionarnos en términos de defensa y ataque. ¿Sí? Porque las personas suelen mencionar lo que es, por lo general suelen ubicar lo que es incorrecto en otras personas, empezando por eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la otra persona, ¿sí? Si hace lo que hace es porque no lo está viviendo de esa forma.
¿Sí? Para la otra persona tranquilamente no es algo que es, ¿por qué es incorrecto? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿por qué es incorrecto? ¿No? ¿Y por qué yo me tendría que someter a tu valoración sobre lo que yo estoy haciendo? ¿No? Entonces ahí empieza esa mecánica de defensa y ataque, ¿sí? Que nos lleva a la fricción interpersonal. Y en esas circunstancias no solemos tratar de comprender el punto de vista de esa otra persona, porque lo que está haciendo es incorrecto, entonces no tenemos nada que escuchar. Y ahí es donde empiezan las grandes complicaciones, ¿no? Entonces vamos a prestarle especial atención a los juicios morales, porque en el momento en el que yo asumí que una persona es correcta o incorrecta, yo estoy dejando de ver a esa persona. ¿Sí? Yo ya no sé quién es esa persona, sino que la estoy viendo completamente desde mi propia evaluación. ¿Sí? Y dejo de ver cuáles son los motivos que tiene esa persona para hacer lo que hace, qué es lo que la arrastró a hacer lo que está haciendo, ¿sí? Y quizás lo que está haciendo no, es incorrecto para mí, pero no necesariamente significa que esté mal lo que está haciendo. ¿No? Entonces ahí se arma como todo ese... todas esas complicaciones, ¿no? Que son tan recurrentes dentro de las relaciones interpersonales. Y esto tiene mucho que ver con, bueno, con los juicios morales, por supuesto, ¿no? Y la manera en que utilizamos el lenguaje propicia mucho el juicio moral. ¿Sí? Yo determino qué es y qué no es la gente. ¿Sí? Nuestro lenguaje tiene muchísimas herramientas para que nosotros mencionemos qué es cada quien. Sí, pero no utilizamos el lenguaje de una forma que nos permita ver a la persona siendo como es, lo que es, independientemente de nuestro juicio, ¿no? Y ahí también se me viene a la mente otra definición de qué es lo objetivo, ¿no? Porque el objetivo a veces parece que es algo muy subjetivo. Y hay una definición que a mí me gusta mucho que dice que el objetivo es lo que existe independientemente de quien mire, de quien lo mire. Entonces, lo objetivo es lo que la persona está haciendo. Pero si eso es correcto o incorrecto, si está bien, si está mal, si está bueno, si no lo tendría que hacer, eso ya es una completa apreciación mía. ¿Sí? Y cuando me relacione desde ese lugar, yo lo que estoy es propiciando el conflicto con esa otra persona, ¿sí? Ahí comienza un forcejeo porque yo tengo que convencer a la otra persona de que lo que está haciendo está mal, porque de otra forma yo tendría que replantearme mi sistema de valores, ¿no? Y eso es algo que rara vez estaría dispuesto a hacer. Entonces yo tengo que convencerla de que está mal. Entonces ahí empieza un forcejeo, ¿sí? Y ese forcejeo es la manera en la que solemos tratar de resolver los conflictos. Y es un forcejeo que no sirve para resolver conflictos, y como no sabemos cómo resolver conflictos, porque nunca se nos enseña a hacerlo, termina deviniendo muchísimas veces en la manifestación de diferentes formas de violencia. Por eso, Marshall Rosenberg, que fue el creador de la comunicación no violenta, solía decir que para él, si en algún punto llegaba a emitir algún tipo de juicio moral, por más chiquito que éste sea, ¿sí? Necesariamente estaba contribuyendo a la violencia del mundo, que había en el mundo. ¿Sí? Porque estaba practicando una forma de relacionarse que nos lleva hasta ese lugar. Entonces, observar es de gran valor para la comunicación no violenta, porque nos permite desmembrar esos juicios que tenemos y tratar de relacionarnos con lo que está ocurriendo, para ver qué es lo que está pasando, y de esa forma generar respuestas adaptativas a lo que está ocurriendo. ¿Sí? Porque si nosotros confundimos la realidad con nuestros juicios, las respuestas que nosotros vamos a estar brindando son respuestas para el juicio, no para lo que está ocurriendo. Entonces, por eso queremos dejar el juicio a un costado durante un rato, aunque sea, para tratar de encontrar mejores soluciones a lo que está aconteciendo. Y el primer paso es ver
más en concreto qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Eso es a rasgos generales lo que es la observación, ¿no? Ahora yo les quería compartir, Perdón. porque, sí, Julio. No, me permite interrumpirte justamente en este punto para hacerte una pregunta que me resuena y al mismo tiempo Sí. afirmar algunas cuestiones que se están diciendo. Pareciera que resuena en los distintos relatos y lo que vos estás trayendo, digo los distintos relatos por lo que mencionó Ariel, o por todo lo que se viene nombrando, esta cuestión de la búsqueda de la objetividad, ¿no? Esta definición que vos manifestabas recién también, el hecho de lo objetivo desprendido de cualquier subjetividad, ¿sí? Hay por allí una definición que dice, y a mí también me parece que es la más adecuada, que la verdad es lo que es el objeto en sí desprovisto de mirajes personales. Y eso nos lleva a esta observación libre de juicios, a la epogé y a este intento de despojarse de cualquier juicio previo para poder observar la realidad, la verdad o lo más cercano a lo que puede ser la verdad. Ahora, más allá de esta complejidad que se puede dar y el trabajo sobre nosotros mismos para este aspecto, la pregunta que me surge es, porque me imagino que en el curso de los encuentros y de todo lo que vos nos traes como saberes, vamos a ir encontrando ese modo de cómo relacionarnos procurando despojarse de cualquier juicio previo. Pero la pregunta es, y me imagino que es por tu conocimiento y tu trayectoria en esta mirada, la observación desde este lugar libre de juicios, ¿se acerca en algún sentido a la contemplación? Y ahí es donde yo te dejo la pregunta que era lo que me resonaba, y bueno, y intentando acercar un poco más a estos conceptos. Muchas gracias, Julio, qué interesante. Pues antes que nada me gustaría preguntarte cómo definirías la contemplación. Bueno, precisamente me imaginaba yo más bien diría lo que decimos tantas veces y reiteramos, este modo de ser y estar siendo, tanto con un otro como con una situación. Y si este modo de ser y estar siendo tiene como condición fundamental y primaria de despojarse de cualquier juicio previo, es como estar mirando algo, incluso hasta diría con los ojos del niño, ¿no? Donde no hay ningún juicio previo, donde fascina lo que uno está observando y que intenta comprenderlo, e incluso hasta preguntando, ¿y esto, cómo es esto? ¿Y cómo es esto para vos? Porque yo lo veo de esta manera, pero ¿cómo es? Bueno, me imagino la contemplación como algo despojado de todo juicio y con una observación de ojos de niño que todo lo intenta comprender. Con creo que eso va acompañado de una paz espiritual, bueno, como pocas veces logramos conseguir. No sé si es por ahí, por eso te lo preguntaba, Gustavo, porque entiendo que vos tenés más transitado estos conceptos. Gracias, Julio, por la aclaración. Sí, tal cual, en esos términos. Se utiliza por lo menos en la comunicación no violenta, ¿no? El despojarse de juicio para poder comprender ¿sí? en lo que está ocurriendo y en un sentido más estricto, comprender a la otra persona en lo que está viviendo, ¿sí? Sin por eso andar delimitándola ni dirigiéndola a ningún lugar, sino entendiendo por qué hace lo que hace, ¿no? Y ahí viene otra cosa muy interesante que quiero mencionar en un ratito, pero quisiera escuchar a Marcela. Pero sí, en esos términos sí, contemplación y observación serían prácticamente sinónimos. Sí, Marcela, levantaste la mano ahí. ¿Están? Ahí está, Okay, ahora ahí sí. está.
me trajo el recuerdo de cuando yo daba charlas de prevención sobre el tema de adicciones. Soy especialista en ese tema. Y cuando se trataba del tema de prejuicios, que hay estereotipos, hay para tirar al techo, yo solía colocar una imagen de una chica saltando con un vestido colorado y detrás había toda una arboleda y unos globos volando. Entonces preguntaba al conjunto, al grupo, ¿qué veían? Entonces de pronto alguien decía, una chica saltando de alegría porque le acaba de decir el novio que la ama. Otro decía, acaba de enterarse que está embarazada. Otro decía, ay, con ese vestido colorado se le están viendo las piernas. Bueno, los globos, no soltó ella los globos. Cada uno iba colocando de sí sobre esa imagen una carga propia, cuando de repente, fenomenológicamente hablando, simplemente se trataba de una chica con un vestido rojo saltando. Y me pareció oportuno, no sé, comentar este recuerdo mío. Buenísimo, Marcela, me encantó el ejemplo que acabas de dar. Y justo en sintonía con lo que estábamos hablando recién con Julio, también esto, me trae el recuerdo de también cómo lo explicaba Krishnamurti, que yo creo que puede ser de gran valor en este punto, porque él decía que en una primera instancia, ¿no?, uno observa el estímulo que está fuera de uno, ¿no?, eso que está ahí afuera. Y cuando uno empieza a tener como esta conciencia de observación, ¿no?, y empieza a ver que ese estímulo externo puede tener algún tipo de deformación, la pregunta que aparece necesariamente en ese punto es de dónde proviene esta deformación, ¿no? Y la deformación está ocurriendo en nuestra mente. Entonces, el camino de la observación se empieza a desplazar de lo que se está mirando hacia lo que a uno le está pasando. O sea, empezamos a observar cuáles son los filtros, ¿no?, que necesitamos como limpiar para poder ver lo que está ocurriendo tal cual es. Entonces, es como que, o como lo explicaba él, el camino necesario para la observación en algún punto va a pasar a ser la observación de lo que a uno le está pasando. Y entonces ahí viene esto que tiene que ver con la contemplación, que es ver qué me está ocurriendo a mí con esto, ¿no? Y qué es lo que me hace a mí, ¿sí?, producir como esta distorsión de lo que estoy viendo, esta interpretación, ¿no?, esta valoración. Y eso es como el mismo camino que después hacemos con la comunicación no violenta, al empezar a tomar más conciencia, observando cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son nuestros valores en lo que está pasando, ¿no? Entonces, como vos bien decís, si bien el estímulo es el mismo, ¿no?, es uno solo, y es completamente neutro, por decirlo de alguna forma, es simplemente lo que es, en ese mismo estamos proyectando, ¿sí?, las maneras, o sea, las cosas que son importantes para nosotros, ¿no?, lo que nosotros valoramos, ¿sí?, lo estamos viendo ahí reflejado. Y esto es fundamental en la comunicación no violenta, porque lo que vamos a decir que en términos de comunicación es que más que transmitir información, lo que queremos hacer es que las demás personas reconozcan qué es importante para mí. Pero como no estamos tomando este trabajo contemplativo de observación interna de qué es lo que a mí, qué es lo que yo estoy valorando, ¿no?, qué es importante para mí, entonces no lo transmitimos. Y como no lo transmitimos y nos quedamos simplemente en enviar un mensaje informativo, la otra persona no puede ver qué es lo que a mí me está ocurriendo a nivel más íntimo.
¿no? Y entonces esto termina siendo muy frustrante, porque el mensaje verdadero que yo estoy tratando de mandar, ¿sí? Que para mí es muy obvio, pero para la otra persona no tiene la menor idea, ¿sí? No se termina entendiendo. Y al no terminarse entendiendo, estamos ahí, ¿no? Esperando el momento para escaparnos de la situación o para defendernos, ¿no? Porque es eso sensible, ¿no? Eso que es tan importante para nosotros, que no se está entendiendo y de alguna forma lo tenemos que proteger, ¿no? Y entonces me evoca eso, ¿no? Nosotros interpretamos las cosas diferentes dependiendo de lo que nosotros estamos valorando, de lo que es importante para nosotros, ¿no? Y ahí hay un ejercicio de observación, pero que ya no es de observación de la afuera, sino la observación del adentro, ¿no? Y otra cosa que también vamos a decir más adelante en las próximas clases, es que esta observación interna va a ser requisito indispensable para poder comprender la vivencia de la otra persona también, ¿sí? Porque es nuestra principal referencia, el entender cómo funcionamos internamente, para poder comprender cómo funciona internamente otra persona también. Entonces, ese es como un camino, ¿no? Empieza observando el afuera y necesariamente nos lleva a observarnos adentro, ¿sí? De qué forma nosotros estamos participando de esta situación, justamente para limpiarla de esos juicios, ¿no? Y enfocándonos en qué es importante para nosotros. Porque lo que nosotros sentimos y lo que nosotros valoramos están más lejos de lo que es una opinión, ¿no? Es algo que está ocurriendo. Y como es algo que está ocurriendo, queramos o no queramos que ocurra, ¿sí? Entonces puede ser observable, ¿sí? Si yo estoy muy feliz, esa no es una opinión. Si yo estoy feliz, y es lo que me está sucediendo, ¿sí? Y capaz ustedes me digan, no corresponde que estés feliz ahora, pero no dejo de estar feliz igual, porque es algo que está ocurriendo, ¿sí? No es opinable, sino que es observable también. Y retomando a lo último que venía diciendo, respecto a, que esto lo quiero relacionar siempre con cómo utilizamos el lenguaje, porque en definitiva la forma en la que vamos a observar y todo eso, después lo reflejamos en la manera en cómo utilizamos nuestro lenguaje, ¿sí? Y en la comunicación no violenta, una de las posibles definiciones que tiene también es la del lenguaje dinámico. Con la comunicación no violenta lo que queremos es utilizar el lenguaje de una forma dinámica. Es decir, utilizar el lenguaje de tal manera que se adapte, ¿sí? A lo que está aconteciendo, que es cambiante, todo el tiempo cambiante. Y entonces existen también algunos tips o algo así que les invito a tratar de identificarlos en esos juicios que les pedí al principio, que anotaran en un papel. Les invito a tratar de identificarlos, que son 7 puntos, ¿sí? Que podemos tener en consideración para poder identificar, ¿no? Para poder diferenciar lo que es una observación con evaluación o sin esta evaluación, ¿sí? Tratando de propiciar la segunda, ¿no? Tratando de limpiarla lo más que se pueda de ese agregado que le damos nosotros, ¿no? El primer punto tiene que ver con cómo utilizamos el verbo de ser, ¿sí? Y tener cuidado de no utilizar el verbo ser sin asumir responsabilidad sobre lo que estamos diciendo. Porque no es lo mismo decir, sos un egoísta, a decir, a mí me parece que sos una persona egoísta. ¿Sí? Hay una diferencia que es muy grande. La primera es, muy fácilmente se percibe como agresión. En la segunda es una agresión quizás un poco más moderada. Pero lo interesante de la segunda opción, de asumir esta responsabilidad sobre lo que estoy diciendo, pasa por el hecho de que es incómodo hacerlo. Por eso tratamos de evitarlo de hacer. Y como es incómodo, mi sugerencia es que lo hagan así, de esa forma incómoda. Porque si es incómodo, esta incomodidad en realidad nos está comunicando algo también. Nos está comunicando que quizás no es el mejor camino el que estamos eligiendo con esta evaluación, ¿no? Por eso incomoda.
Y el otro es mucho más fácil, porque es una verdad. Y como es una verdad, a mí no me incomoda ni nada, porque es una verdad para todo el mundo. Es así. ¿Se entiende? ¿Se ve como la enorme diferencia que hay entre una cosa y otra? Bueno, siempre en la comunicación no violenta vamos a recomendar siempre utilizar, asumir responsabilidad sobre lo que estamos diciendo. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con utilizar verbos con connotaciones evaluativas, ¿no? Como ver esto que la otra persona hace, ¿sí? sin asumir que en realidad estamos haciendo una evaluación sobre lo que está haciendo, ¿no? Ahí se ve en pantalla un ejemplo, ¿no? Como diciendo que este pobre Doc, al que le dicen que siempre posterga todas las cosas, ¿sí? Y una observación un poco más precisa en realidad sería como acá se ve en el ejemplo, de Doc estudia para los exámenes la noche anterior. Eso es algo que está ocurriendo, eso es algo que ocurre, ¿sí? Doc hace eso. Pero eso no quiere decir que las esté postergando, ¿sí? Postergar no es lo que él está haciendo. Lo que él está haciendo es estudiar un día antes. Eso es lo que está haciendo. El tercer punto tiene que ver con estas inferencias, ¿no? Que uno hace respecto a lo que el otro siente o lo que el otro piensa, lo que hace, ¿no? Que la vemos como si fuese la única posibilidad que hay, ¿no? Como que lo que decimos es así y difícilmente sea de otra manera. Y de nuevo, por ejemplo, acá en los ejemplos se ve el efecto que tiene el no asumir responsabilidad, inferir lo que el otro está haciendo, pensando o sintiendo, ¿sí? Por ejemplo, el decir que no va a terminar el trabajo a tiempo, ¿sí? En lugar, diferente sería si la persona me dijo que estaba con miles de cosas, con muchísimo trabajo atrasado y que dudaba que iba a terminar ese trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Se ve la diferencia, ¿no? Una diferencia enorme entre una cosa y otra. Después tenemos un cuarto punto, que es va muy de la mano con el anterior, que tiene que ver con las predicciones. Uy, cómo nos encanta predecir el futuro. ¿Sí? Como si tuviésemos esa bola de cristal que nos dice que inequívocamente lo que va a pasar, ¿no? Y que encima cuando pasa de la manera en la que decíamos que iba a pasar, ¿no? Refuerza por completo ese juicio que teníamos. Y ahí es donde se convierte en un prejuicio, ¿no? Y cuando lo que decimos que va a pasar no se cumple, lo ignoramos por completo y esperamos a que pase como nosotros decimos. Esa es la manera en la que utilizamos las predicciones, ¿no? Que ya podemos saber que es un juicio por completo porque no podemos predecir el futuro. ¿Sí? Y el ejemplo este se ve muy... me gusta mucho también porque habla sobre esta toma de responsabilidad, ¿no? Porque no es lo mismo decir, si haces eso te vas a enfermar, a decir, yo tengo miedo de que te enfermes. ¿Sí? Ese miedo, ¿sí? Y ese juicio que tengo yo de que si haces eso te vas a enfermar, ¿sí? Es algo que está ocurriendo, que me está ocurriendo a mí. ¿Sí? Entonces ahí estoy a un nivel de observación, cuando estoy describiendo qué es lo que yo siento y qué es lo que yo pienso sobre lo que está pasando, porque eso es lo que está pasando. ¿Sí? No está ni bien ni mal, sino simplemente lo que me está pasando a mí. No es lo que está pasando afuera, es lo que me está pasando a mí, ¿no? Y queremos usar el lenguaje de una forma en que transmita esa idea. Después el quinto punto tiene que ver con no ser específico al citar ejemplos. ¿Sí? Que esto lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un clásico de decir, las feministas, ¿no? Dicen que luchan contra la violencia, pero son más violentas que cualquiera. ¿No? Eso es algo que se repite muchísimo en redes sociales, es pan de cada día. ¿Sí? Pero muy distinto es decir, ¿no? Que el otro día fui a una marcha en donde había 150.000 mujeres y 5 de esas mujeres prendieron fuego un tacho de basura. Está buenísimo que a mí no me gusta que andan prendiendo fuego todo, ¿no? Y que me parece que es peligroso y todo eso, y eso es completamente válido, ¿sí? Pero pues, es muy distinto a decir, estas feministas no son violentas, a decir que, bueno, de 150.000, 5 realmente no es un número tan grande como que justifique, ¿no? Este tipo de evaluación. ¿No? Sino son 5 personas.
las que están haciendo eso. Y lo que está haciendo no está bueno y todo lo que vos quieras, pero son 5, no son 150.000. El sexto punto tiene que ver con hablar de las habilidades, ¿no? Y de evaluar las habilidades ajenas sin reconocer que se está haciendo una evaluación, ¿sí? Que es esto de determinar lo que el otro hace bien o mal, pero bien o mal según quién, es la pregunta. Entonces, esa es una. Y por último tenemos el clásico, que es utilizar adverbios y adjetivos para determinar lo que las personas son o hacen, ¿no? Sin tampoco reconocer que en realidad es una evaluación nuestra que estamos haciendo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que alguien, a mi parecer, ¿no? es una persona malévola, ¿sí? Pero es muy distinto a decir que esta persona es mala. Eso es otra cosa, es algo muy distinto. Es completamente válido que a mí me parezca que es malévola, pero de ahí a que la persona sea mala es otra discusión, ¿no? No tiene que ver con eso. Ahora me gustaría escucharles, en los ejemplos que escribieron al principio, si lograron identificar alguno de estos elementos. ¿Lograron identificar alguno? Perdón, Laura. Laura, sí. Sí. Uno de los que había notado justamente en un principio era no juzgar y el otro no generalizar. Me parece que no es buena comunicación generalizar, decir todos los jóvenes o no sé, estamos hablando de consumo, o sea, problemático, todos consumen droga, o toda la policía es mala, o todos los médicos son malos. Ese generalizar también es una forma de tener como un lenguaje con fricción, ¿no? Porque mucha gente no está encuadrada dentro de esto. Puede uno hablar específicamente de quién, como era lo que estabas hablando vos en cuanto a esto de que las minorías, ¿no? Coincidí en ese término, justamente en lo que estabas, en los ejemplos que estabas dando. Lo había puesto desde un principio. Te hago una pregunta, porque vos dijiste no generalizar, pero vos escribiste no generalizar como el juicio o cuál era el juicio, si es que se puede compartir. O vos en tu juicio estabas generalizando. Lo puse como es mi pensamiento, yo no trato de no utilizar, de no generalizar directamente. No me gusta decir los jóvenes son malos, o los jóvenes no estudian, o los jóvenes no trabajan. En ese sentido, no, me parece que es muy violento hablar así. Claro, bien, gracias. Ahora sí que te entendí mejor. Sí, de hecho la generalización, que esto yo en algún momento me gustaría hacer como como dar alguna clase, algún taller sobre observación, pero un poco más en profundidad, ¿no? Un poco más con... sí, eso, un poco más en profundidad. Me gustaría tocar el tema de lo que son las distorsiones cognitivas, ¿no? Y una de estas distorsiones cognitivas que en su momento describió el psicólogo e investigador Albert Ellis, una de estas distorsiones era la generalización, justamente, ¿no? Al generalizar, uno termina sacando conclusiones muy rápidas, ¿sí? Pero no está describiendo tal cual lo que está ocurriendo. Entonces, generalizar necesariamente es una distorsión, ¿sí? Pero también me resulta muy interesante el que, bueno, quisiera como recalcar en lo que decís, esto de que a mí no me gusta generalizar, ¿no? Porque ahí yo te escucho asumiendo responsabilidad sobre lo que estás diciendo, porque muy diferente sería, si no, el decir no está bien generalizar, porque ahí estaríamos haciendo un juicio moral y estaríamos en estas trampas de la mente, ¿no? De nuevo entrando en ese bucle sin darnos cuenta. Entonces, por eso no lo quería dejar pasar, ¿no? Creo que está buenísimo mencionarlo en esos términos. Para mí, o a mí no me gusta generalizar, ¿no?
Y eso, fíjate, cómo te da también mucha más apertura para el diálogo, para intercambiar, para que nos pongamos de acuerdo sobre lo que queremos decir, ¿no? Porque de la otra forma es sí o no, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿No? Y entonces la conversación se reduce mucho más. Entonces ahí tenés también el efecto, ¿no?, que tiene esto de hablar en términos más concretos, más objetivos, ¿no?, observables. Muchas gracias, Laura. Nora. Sí, Gustavo, mira, casualmente fue bastante similar a lo de Laura, porque a mí lo que se me vino a la mente es que tengo que pensar que no puedo meter a todo el mundo en la misma bolsa, que hay que diferenciar todo. Claro. En definitiva, es más o menos lo que dijo Laura, ¿no? Pero... Claro, va en el mismo sentido, claro. No debo hacer esto. Claro, no, sí. Sí. Ahí aparece de nuevo. El juicio, que el juicio es súper tramposo y se mete en todos lados siempre. Sí, sí. Porque sí, le gusta sí, complicarnos sí. la vida, no sé qué tiene con eso. Tal cual. Tal cual. Sí. Y está buenísimo, entonces ya ves esto del ejercicio de la observación, y que tiene más que ver con esta observación de lo que a mí me pasa, ¿no? Es reconocer que eso es un juicio, ¿sí? Y no es que no está ni bien ni mal, no es algo que debería o no debería hacer, sino que es algo simplemente que está transitando mi mente y yo lo estoy mirando y digo, mira, está este juicio acá. Claro. ¿No? Y está ahí, y bueno, esperemos a que pase. No hago nada sobre eso, ¿no? No trato de controlarlo, no trato de encontrar un sentido, simplemente Sí, sí. está ahí. Sí, Y ya, ¿no? Y desde ese lugar yo lo puedo aplicar a mi discurso, ¿no? Al momento de comunicarme. Y decir, bueno, yo en este momento pienso esto, no sé si está bien o si está mal, pero es lo que estoy pensando y me gustaría que podamos hablar sobre esto y poder aclararlo. ¿No? Que distinto es decir, bueno, lo que estás haciendo la verdad que no está bueno, te tendrías que plantear cómo hacer las cosas porque a mí no me parecen que sean así. ¿No? Entonces ahí estás en otro nivel, que lo único que vas a conseguir es que la otra persona no esté de acuerdo y se resista, ¿no? Y eso también nos termina alejando de lo que queremos, que es comprendernos, y comprendernos para que la relación que entendemos en algún punto sea beneficiosa para nosotros, ¿no? Que realmente nos enriquezca. Pero si partimos desde el juicio, ya ahí jodimos todo el proceso, ¿no? Ya no nos vamos a relacionar desde ese lugar. ¿Quién más quisiera charlar sobre su juicio inicial? ¿Pudieron identificar a alguien más alguno de estos elementos en los que escribieron al principio? Bueno, mi juicio es que no hicieron la tarea, por eso no están hablando. Pero yo creo que cada quien... Te voy a hacer un aporte. Te voy a hacer Sí. un aporte. Ahí Cora se ríe. Cora, qué gusto verte, querida. Te voy a hacer un aporte, Gustavo. Es cierto, cuando arrancamos, a mí me vino creo que es una frase muy generalizada, hablando de generalizaciones, cuando se ven ciertos comportamientos en la política, podríamos definir de distintos niveles, desde comportamientos de corrupción hasta modos de presentarse a la sociedad o a esta nueva ola de marketing que hacen cosas disruptivas. Bueno, toda esta cuestión, la famosa frase, esto de, bueno, son políticos, ¿no? Como si eso ya definiera todo. Entonces, no lo escribí, pero me vino a la mente enseguida, ¿no? Bueno, nada, eso, para compartir y para que no nos pongas de algún modo que no hicimos la tarea. Gracias. Sí, que es buenísimo tu ejemplo, Julio, porque ocurre muchísimo con la política. Son todos corruptos, ¿no? Y
Y aunque eso sea cierto, si quieren, en algún punto, difícilmente el todo sea realmente válido, ¿no? Por ahí algún que otro, pero decir el Sí. todo ya nos aleja de lo que realmente está pasando. Y el problema que trae el juicio en este sentido es que se vuelve disfuncional. No podemos responder a las situaciones, no podemos responder a lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Y como no respondemos, fíjense esto, quedamos en un lugar de impotencia total, y especialmente hablando de política, que es un ámbito tan importante para nuestra vida en sociedad, ¿no? Entonces, como nos lavamos las manos por completo, decimos, son todos corruptos y no van a cambiar, ¿no? Y en ningún momento nos preguntamos, ¿pero por qué estamos permitiendo que esa gente nos maneje? O sea, ¿cuál es la lógica de todo eso, ¿no? Si el juicio ese es así, Sí. ¿no? Vos sabés Entonces, que, Gustavo, en esto comparto algo de la intimidad que creo que quien más, quien menos pudo haberlo vivenciado en su hogar o en algún momento de la niñez y la adolescencia, esta mirada del mundo ideal, ¿no? Y en mi casa una de las cuestiones que se hablaba era esta, ¿no? El deseo de ver un mundo mejor y bueno, y cómo se podía hacer para cambiar el mundo. Y bueno, claramente la política es uno de los espacios donde se puede acceder a realizar propuestas que cambien el mundo. Y en ese pensamiento, en mi sentir, yo creo que el político nace desde ese lugar de la utopía de mejorar el mundo. Y que hay muchos políticos que sin duda trabajan desde esa apuesta de corazón para mejorar el mundo. De hecho, pienso mucho en las juventudes políticas. Estos jóvenes que ingresan al mundo de la política con esta intención de cambiar el mundo. Que después en el camino puede haber cuestiones que corrompan a algunos de estos jóvenes que después se convierten en jóvenes adultos o en adultos, que después terminan yéndose por la tangente, no quiere decir que sea la generalidad. Es más, yo me animaría a decir, o por lo menos quiero tener este sentimiento y esta creencia, que la mayoría de los políticos nacen con una sana intención y con un buen corazón. Después lo que pasa en el camino, bueno, a las muestras nos podemos remitir, pero me permito dudar por supuesto, de la generalidad y me permito dudar también de que sea la mayoría. Pero bueno, nada, es un pensamiento y lo quería compartir. Gracias. Hoy estoy sí, participativo, ¿eh? sí, te veo. Pero es tal cual como decís, porque o sea, la manera en cómo pensamos las cosas va a determinar mucho cómo vamos a actuar en consecuencia y cómo nos vamos a sentir. Si nosotros, ¿no? Que esa es otra cosa importante, que así como distorsionamos la realidad, ¿sí? O sea, nosotros reaccionamos a la realidad, ¿sí? La realidad es el estímulo, nosotros reaccionamos a eso. Pero si nosotros deformamos el estímulo, la reacción va a estar deformada también, ¿no? Entonces ahí hay que prestarle mucha atención a eso también, ¿no? Porque yo digo, son todos corruptos y me estoy a mí mismo poniendo en un lugar de impotencia en el cual no puedo hacer nada al respecto, en algún momento me va a explotar la olla, ¿no? Y esa olla en realidad no tiene por qué explotar. Quizás abordándolo desde un lugar más objetivo, centrándome más en lo que realmente está ocurriendo, yo puedo tener una nivelación mucho más sana de mi ira, de mi furia, ¿sí? Y utilizarla de una forma más productiva, más constructiva, que realmente genere ese cambio, ¿no? Que me gustaría ver en el mundo. Pero lo cual implicaría obviamente que yo me tengo que mover de mi lugar, ¿no? Sacarme de mi lugar cómodo, asumir responsabilidad por la parte que me corresponde, entonces es todo un trabajo personal, ¿no? que requiere también, y por eso muchas veces preferimos mirar para otro lado. Marcela, habías levantado la mano. Yo en realidad me sentía de la otra parte, digamos, como
como la víctima de los grandes prejuicios, una cosa así. Hace más de 30 años, yo tenía que salir a aclarar que mis hijos no eran gay. ¿Por qué? Porque en mis discursos estaba a favor de lo igualitario. Entonces, en lo cotidiano, tenía, por estos prejuicios, como señalándome, yo tenía que aclarar que yo no pensaba, no estaba en esa posición por el hecho de que mis hijos o alguna familiar fuera gay. Después me pasó lo mismo con el tema de las adicciones, que tenía que salir a explicar que mis hijos no son adictos, que en mi familia no hay adictos, como estaba como señalada. Y también me pasó con el tema de algunos políticos, como bien decía Julio. Yo he conocido, porque por el lugar donde he trabajado, he conocido gente realmente valiosa, donde su espíritu, su ciencia, la pusieron al servicio comunitario y realmente eran admirables. Bueno, no llegaron a grandes recorridos finalmente, pero bueno, es muy difícil, es muy sinuoso ese camino. Pero bueno, también tenía que aclarar, yo no soy política y en mi familia no hay políticos, ¿no? Un poco como hay prejuicios socialmente instalados, que por suerte los paradigmas van cambiando, ¿no? Está todo un movimiento, como bien decías vos, hay un dinamismo, por suerte. Pero me refiero cuando son esos prejuicios colectivos tan fuertes con los que uno tiene que transitar. Y nada, eso, nada más que eso. Sí, gracias por tu aporte, Marcela. Esa es la convivencia, ¿no? Con esos prejuicios que, como decía, están tan instalados, ¿no? Y justamente como son compartidos, y compartidos literalmente, ¿no? Porque utilizan las mismas palabras para todo muchas veces, las mismas frases las repiten una y otra vez, ahí te estás dando cuenta que en realidad todo el mundo está hablando de lo que piensa y nadie de lo que está pasando, ¿no? Y es en el ámbito de lo que está pasando en donde podemos hacer cosas, ¿no? En cambio en el pensamiento se va para cualquier lado, ¿no? Y lo único que hace es esto, ¿no? Distorsionar cómo nos sentimos, lo que pensamos, genera nuevos prejuicios, ¿no? Y nos vamos metiendo en ese bucle que después hace muy difícil que nos entendamos, ¿no? Es difícil, sí, algunos muy arraigados, muchos prejuicios, pero bueno, estamos en ese camino, ¿no? Nora. Bueno, yo lo que quería agregar respecto a lo que hablaba Julio, lo que hablaba Marcela, es que hay una frase que se escucha mucho, que es la política es corrupción. No, la política no es corrupción. Política tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, todo es política. La educación es política, la economía es política, el vivir bien es política, todo es política. Lo que sí hay políticos que son corruptos, como hay políticos que no lo son. Nada, era eso lo que quería aportar, pero eso de encasillar que todo lo de que sea política es una porquería, no es así. Hay mala gente dentro de la política, pero también hay mucha buena gente. Eso. Seguro. Sí, y a mí también me gustaría decir, respecto a todo esto, que vemos que también cada persona, ¿sí?, utiliza determinados juicios porque de algún modo le sirven para transmitir algo que quiere decir, ¿no? Y muchas veces adoptamos esos discursos hechos, ¿sí?, porque nos hacen sentido, porque de alguna forma vemos reflejado algo que es importante para nosotros, ¿no?, en eso que se está diciendo, entonces lo empezamos a repetir. Y es como una forma también de lavarse las manos, de decir, bueno, la política es toda una porquería, chao. Claro, ellos no hacen nada, yo no hago nada, nadie hace nada, y solamente me sigo como quejando de lo mismo, ¿no? Claro, claro, claro. Y
¿cómo abordamos a esto en la comunicación no violenta? Que esto es muy importante decir también, ¿no? Que va relacionado, quiero como sintetizarlo quizás para que quede bien claro, que en la comunicación no violenta, como dije al principio, no vamos a decir que los juicios son buenos o malos, porque estaríamos yendo en contra justamente de lo que es la observación. Estaríamos diciendo, bueno, juicios hay, sí, ¿no? Y ¿cómo abordamos esos juicios? ¿Sí? Para que tampoco nos terminen como absorbiendo y metiendo en toda esa tormenta de juicio, para que no terminemos siendo parte, ¿no? de esa misma forma de relacionarse, es comprendiendo que esos juicios están tratando de expresar algo que es importante para la persona. Sí, entonces ahí es donde empieza la técnica propiamente dicha de la comunicación no violenta, que es primero ver, observar cuál es el juicio, ¿sí? Sería así. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que yo veo reflejados en eso? ¿Y qué puedo hacer en consecuencia para cuidar de mis valores? No para hacer que la otra persona cambie. Esa es como la secuencia, ¿no? Entonces, para nosotros, los juicios, muy lejos de ser algo malo, de ser algo negativo, son información muy valiosa que nos aportan las personas. ¿Sí? Entonces son el primer punto, ¿sí? que nos abre la invitación a ver qué es lo que le pasa a la persona con eso. ¿Sí? ¿Por qué repite ese discurso, ese prejuicio? ¿Por qué necesita decirlo? ¿Qué es lo que está tratando de expresar realmente con ese juicio, ¿no? Que capaz que el juicio muchas veces es doloroso. A veces hay juicios que son nefastos y que duelen cuando los escuchan, ¿no? Pero tratamos de tener como esa labor y esa valentía de decir, bueno, está bien, me duele un montón, ¿no? Esa es la observación. Me duele un montón lo que está diciendo, ¿no? Pero me gustaría saber por qué lo está diciendo. Y entonces ahí es donde empieza como, tratamos de generar estas habilidades, herramientas, ¿no? Para poder lograr eso. En definitiva, que fácil no es, pero sí es posible de hacer, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que es posible. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, también me gustaría invitarles a hacer una última actividad para que sigamos como puliendo esta habilidad que es la observación. Y me gustaría que pudiese cada quien decirme el juicio que escribieron al principio, pero como observación. A ver si podemos hacerlo. ¿Se animan? A ver si lo logramos. Y después lo vamos puliendo, ¿sí? Para que se lleven también eso, ¿no? Como algunas observaciones muy precisas de qué se pudiese pulir, ¿no? Dentro de todo, de la manera en la que expresamos nuestras observaciones, ¿no? Tratando de dejar nuestros juicios a un costado. ¿A quién le gustaría empezar? Laura Beatriz quizás, Ariel, Alexandra, que andan por ahí, seguramente. Paola. ¿A quién le gustaría que hagamos la práctica? Persona voluntaria, Nora quizás. Si querés lo hacemos, Nora, lo tirás y lo polimos en grupo. Dale. Yo había puesto que no hay que meter a todos en la misma bolsa. Y sonó así, bueno, pero de repente esto, para que sea observación y no ¿Cómo lo dirías? juicio, lo diría, por ejemplo, estoy hablando con alguien y ese alguien generaliza porque vos no sabés, fui a tal hospital y no sabés lo mal que me trataron, porque ese hospital es una porquería, yo ahí no voy más porque no me dieron la atención, ni fueron empáticos, ni nada. Entonces yo le diría, bueno, pero primero pensá un poco, le digo, te tocó, de repente fuiste a ver un médico o fuiste por una urgencia, pero no, te vas a encontrar que dentro de ese hospital también hay personas que no son así.
que son empáticos, que te van a atender bien, que te van a tratar bien. Entonces trata de no meter a todos en la misma bolsa, porque estás haciendo un juicio que me parece que no corresponde. El remate al final me encantó. Entonces vos decís que eso, a ver si te entendí, eso sería como lo formularía más como una observación, ¿no? Esa Más sería como la como- observación. Más como una observación, sí. Bueno. Ahora no me digas que me fui al carajo porque me pongo a llorar en un rincón. Estoy viendo cómo decirlo de una manera con tacto, digamos, sensible. Fíjate, o sea, te voy a hacer una evaluación. Dale. A mi impresión, o sea, a mí lo que me pareció fue como que tratabas de convencerla de que estaba equivocada con lo que estaba diciendo. Y puede ser. Y eso yo lo conecto directamente con el juicio inicial, que decir, bueno, no hay que generalizar. Entonces, como no hay que generalizar, bueno, tratás de convencerla de que está generalizando, de que no está bueno y así, ¿no? Entonces, ves que se va por ese lado, ¿no? Sí. ¿Cómo sería para mí, quizá, ¿no? una posibilidad de observación en esa situación justo que diste como ejemplo? Cuando la persona viene y me dice que todos los hospitales son una mierda y todo, y qué sé yo. Entonces, una observación sería, una posibilidad sería, bueno, te escucho decir que los hospitales son una mierda, ¿no? Eso es lo que está diciendo la persona. Sí. Esa es la observación. Sí. Que esté bueno, que no todos los hospitales son iguales, que hay médicos que valen la pena, eso ya es una cosa que yo creo, ¿no? Eso ya es un juicio. Claro. Sí, una creencia, un pensamiento mío, que es completamente válido, ¿no? Pero digamos la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? La observación es esa, ¿qué es lo que está pasando? Y que esta persona, a mí me parece que está enojada porque, según dice, en el hospital no la atendieron como le hubiese gustado, ¿no? Y por eso dice que todos los hospitales son una mierda. Eso es lo que está pasando. Sí. Gracias, Gus. No me voy a poner a llorar en un rincón, quédate tranquilo. Ah, bueno, qué bueno. Y a partir de esta observación, fíjense que a mí me da el pie después para continuar esa conversación. Porque es válido, o sea, es completamente válido que Nora quiera hacerle entender que todos los hospitales no son así, ¿no? Porque para Nora es importante reconocer eso, ¿no? Que hay personas que realmente son muy valiosas, que trabajan mucho y que a ella al parecer le gusta mucho valorar eso, ¿no? Le gusta la dedicación, la empatía que tienen algunos profesionales, ¿no? Y ella ve eso como algo de mucho valor y le gustaría que eso sea reconocido también, ¿no? Como esta persona en ese momento no está disponible para reconocerlo de esa forma, eso a Nora le afecta y por eso quiere convencerla de algo distinto, ¿no? Quiere como esta idea de querer cambiarle para poder sentirse mejor. Exacto. Pero es completamente válido la valoración, ¿sí? El tema está en el cómo lo hace. ¿Sí? Entonces yo no le quiero decir a Nora ahora, no trates de convencerla de que está equivocada, ¿no? Porque esta es la forma correcta de hacer la observación, sino que todo lo contrario. La cosa es, bueno, ahora fijémonos cómo puedes hacer eso con comunicación no violenta para que la otra persona pueda ser reconocida y que tus necesidades también sean reconocidas en todo eso. ¿No? ¿Cómo se hace eso? O sea, ahí está la cosa, ¿no? ¿Cómo logramos hacer eso? Articulamos todo y acomodamos las piezas para hacerlo de esa manera. Entonces, el primer paso sería esta observación. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Que me estás diciendo esto. Y eso puede ser una invitación a escuchar un poco más qué le pasó a la persona, para tener una observación más clara de lo que le pasó. Y poder también comprender mejor, observar qué es lo que está sintiendo esa persona, ¿no? Cuáles fueron sus valores que fueron frustrados durante esa atención médica,
¿no? O qué es lo que le venía pasando también de otras experiencias, ¿no? Como tratar de ver el panorama un poco más completo. Entonces ahí empieza como ese diálogo, ¿no? Ese intercambio, esa escucha activa de lo que al otro le está pasando. En algún momento dado, si es pertinente hacerlo, puede venir ese pedido a la otra persona, decirle, ¿querés que te diga lo que a mí me parece? Claro. ¿No? Entonces ahí ese es el momento idóneo en donde podés decir, bueno, yo creo que no estuvo bueno lo que te pasó, o sea, lo lamento muchísimo porque yo valoro mucho cuando los médicos son empáticos, cuando tienen una relación más humana, ¿no? Y por ese mismo motivo, ¿no? También quiero reconocer que hay algunos profesionales que son así, ¿no? Y me da mucha pena que no te haya tocado justo uno de esos. Entendido perfectamente. Y para llegar a este punto, lo primero es la observación. Sí. ¿No? Porque es lo que a mí me permite también estar con mis emociones adaptadas a lo que está sucediendo, que lo que está sucediendo es eso, ¿sí? Lo que está sucediendo no es que todos los hospitales están mal y que la atención ya no vale la pena y que hay que cambiar todo el sistema de salud, porque ellos ya me ponen en un lugar de una histeria tremenda en el cual, Dios mío, tengo que cambiar esto, ¿no? Y en realidad no hay que cambiar nada, simplemente escuchar lo que la persona dice, que es un malestar, ¿no? Que me mueve a mí cierto malestar también, o una incomodidad interna, es eso, ¿no? Entonces yo en algún momento de la conversación quisiera que la otra persona vea también esa incomodidad que yo tengo, ¿no? Porque lo que le pasó no estuvo bueno quizás, pero no es lo único que pasa, ¿no? Entonces así lo articulamos. Y lo primero es la observación. Exacto. Una observación de calidad va a determinar un proceso de calidad de lo que es la comunicación no violenta, ¿no? Entonces, si le pifiamos al primer paso, lo que viene después puede ser que no esté tan ajustado como nos gustaría, ¿no? Lo que está pasando. Que puede pasar también, y no por eso va a estar mal, ¿no? Pero bueno, queremos tener como esa práctica, esa ejercitación, ¿no? Queremos afinarnos mucho más en lo que es la observación. Y la observación es lo que está pasando aquí y ahora. Exacto. Te puedo contar, así Sí. a modo de anécdota, algo que me pasó entre ayer y hoy. Bueno, vos sabés, Gustavo, que yo me vine a vivir a Mar del Plata. Todavía estoy viviendo en el departamento de mi amiga porque tengo albañiles en el mío. O sea que voy, vengo. Tuve que hacer un montón de trámites, empezando por cambiar el documento para tener la dirección de acá, para hacer los trámites en PAMI, que dicho sea de paso, el PAMI de acá, te digo, me han atendido amorosamente, genial, y hasta por ser afiliada nueva me invitaron a un desayuno donde van a ir todos los nuevos afiliados y que desayuno de por medio se van a hablar de todas las cosas que hace el PAMI, de lo que podés hacer, de lo que no podés hacer, y va a poder haber preguntas. Y después me invitaron para el 30 de junio, que voy a ir obviamente, es sobre cuidado de personas mayores, que me parece excelente que lo hagan y voy a asistir. Mientras estaba en el PAMI, me llama el encargado del edificio donde voy a vivir y me dice, mira, dice, te llamo, dice, porque vino EDEA. EDEA es la compañía de luz en Mar del Plata. Vino EDEA, dice, y te quisieron cortar la luz. ¿Cómo que me quisieron cortar la luz? ¿Por qué? Dice, y no sé, porque dicen que estás enganchada. Y dice, no está tu medidor. Le digo, ¿qué? Y sí, me dice. Bueno, le digo, mira, Eduardo, le digo, estoy haciendo un trámite en el PAMI, trata de que no me corten la luz, que tengo los albañiles trabajando. Y le digo, y acá enfrente, en Avenida Independencia, frente al PAMI, está EDEA. Me cruzo a EDEA y veo qué pasa. Yo el departamento lo tuve alquilado un montón de tiempo. Me voy a EDEA, una cola de 2 horas y pico. Me atendió un muchacho que yo en mi vida vi tanta empatía junta. Entonces, yo te imaginas, iba loca, sacada, mal. Voy y le digo, me dice, ¿en qué la puedo ayudar, señora?
Le digo, no sé si me vas a poder ayudar. Ya empecé mal, ¿viste? No sé si me vas a poder ayudar. Le digo, me pasa tal y tal y tal cosa. Me dijeron que está idea en el edificio, que me van a cortar la luz. Dice, ¿tiene una boleta de luz? No, le digo, yo hace 20 años, más de 20 años que no piso ese departamento. Le digo, ahora me vine a vivir a Mar del Plata, lo estoy arreglando, que va a ser mi lugar. Y dice, bueno, quédese tranquila, dice, ¿a nombre de quién está el departamento? Le digo, todavía no hice la sucesión, está a nombre de mi papá. Bueno, dice, deme la dirección. Le doy la dirección, el tipo empieza en la computadora y me dice, Mazzoli Francisco, sí, Mazzoli Francisco. Y entonces dice, a ver, espere un momentito. Se empieza a fijar todo. Dice, señora, dice, usted lo dio de baja en el año 2019, la luz. Le digo, no, yo jamás di de baja la luz porque siempre tuve inquilinos. ¿Cómo voy a dar de baja de luz? La luz. Y dice, y por eso se retiró el medidor. Dice, y vieron que está enganchada. Yo digo, yo me muero, porque eso es un delito federal robar luz. Yo digo, ¿en dónde estoy metida? Pues le cuento todo, le muestro el documento que está la fecha en que lo saqué. Bueno. El tipo me dice, quédese tranquila. Dice, deme el documento. Se fue con mi documento atrás, lo escaneó, dice, ahora va a salir todo a su nombre. Ya pasa a su nombre. Pero mañana a la mañana tráigame, dice, ¿tiene la escritura del departamento? Sí, la tengo. ¿Tiene, dice, el certificado de función de su papá? Sí, lo tengo. ¿Tiene su partida de nacimiento? No, no la tengo, le digo, pero la puedo pedir por internet, la pago, el trámite urgente, lo recibo. No, ¿tiene algún lugar donde acredite que usted es la hija de...? Sí, le digo, tengo la libreta de casamiento de mis padres que está ahí anotado mi nacimiento. Bueno, dice, tráigame todo, pero tráigamelo mañana. Y mientras tanto, espere un segundo. Me hizo un papel, dice, déselo al encargado del edificio, que lo pegue en el nicho donde va el medidor. O sea, que si EDEA vuelve, que no le corten. Y dice, y en 72 horas va a recibir el medidor. Bueno, le digo, ¿tiene un costo? Sí, dice, el medidor le sale 15.000 pesos. Le digo, ¿lo puedo pagar ahora? Le digo, ¿con débito? No, dice, porque eso le va a llegar cuando le venga la primera factura de luz. Dice, usted en ningún momento, si alguien pregunta, diga que está enganchada. Le digo, es que si vengo yo por propia voluntad es porque yo no sabía que estaba enganchada y no sabía que no había medidor. Yo nunca tuve problema que un inquilino me dijera, me cortaron la luz o nunca. Así que bueno, el tipo se portó de 10, me salvó la vida, pero así literal, me salvó la vida. Y me dice, señora, dice, vaya a la administración y denuncie en la administración del edificio. Dice, porque acá el que tiene algo que ver es el portero, porque es el único en el edificio que tiene la llave del cuarto de máquinas donde están los medidores de todos los departamentos. Ahí no puede entrar nadie. Es él el que tiene que abrir para que lean los medidores, pero ningún propietario, nadie puede entrar ahí. Así que bueno, terminé haciendo la denuncia, ¿viste? Hoy, a eso me refería también hoy cuando te dije, ¿qué es estar bien? Bueno, ir salvando escollos que se te van presentando, porque eso me dio una paz y una tranquilidad que no te puedo contar, ¿no? Y la atención de esa persona y cómo me ayudó, que le llevé un chocolate así de grande, le digo, con el frío que hace, 6 grados bajo cero teníamos hoy a la mañana. Así que... Sí. Entonces, pero, te escucho decir que la atención de esta persona en particular realmente fue muy como amorosa, ¿no? Empática. Amorosa. Y que eso imagino que que te aportó como mucha tranquilidad también, Pero como ver que se estaba resolviendo fácilmente. Sí, me dijo, no vas a tener problemas. Dice, ya está, lo que ya está, ya está. Dice, vas a empezar a recibir la boleta que te va a llegar dentro de 2 meses, la podés pagar mes a mes o pagarla toda junta, el medidor también lo podés pagar en 2 veces.
Me dio todas las explicaciones, me dijo, mañana cuando traigas los papeles no hagas la cola, dice, decí que venías a entregar unos papeles, que me venías a entregar unos papeles a mí, porque entrar, dejarlos e irte, hace todo eso, que está haciendo mucho frío, que esto, que pero yo me quedé, viste, asombrado, cuando tendría que ser lo normal, que te atiendan y como... Claro, como te gustaría mucho que te atiendan así en todos lados. Ay, en todas partes, en todas partes. La verdad que me sentí tan bien, tan bien. Así que bueno, es anecdótico, pero también tiene que ver con el tipo de comunicación, ¿no? De Claro. cómo nos, Y sabes que relacionamos. Y sí, cómo... sí, tiene que ver, bueno, la comunicación determina el trato, ¿no? Y en ese caso fue un Exacto. trato que te aportó mucho, según lo que Sí, escucho, fue un ¿no? trato Y amoroso, sí, fue amoroso, ¿viste? Un trato que sí, te justo ahí, sentiste, no te asustes que no va a pasar nada, claro, y quédate tranquila, no va a pasar nada, esto te lo resolvemos desde acá, y después darme el consejo que vaya a la administración del edificio, dice, porque seguramente, dice, a ese portero lo van a tener que apercibir, o inclusive, dice, lo pueden echar con causa justa, porque es el sí. único que tiene la llave. Yo no pretendo que echen a nadie, no, eso no, pero De sí. hecho, al principio te escuché decir, justo que dijiste ahora amoroso, justo fue lo Mm, primero que dijiste también, ¿no? Como tuviste una sí, atención amorosamente genial, dijiste. Y sí. eso me da pie también para hacerles un último comentario antes de que se termine esta clase del día de hoy, para sumar un poco a todo lo que ya les estuve compartiendo, que recuerden siempre que los juicios también son positivos, Sí, 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 ¿sí? sí, Y sí, eso sí. también hay que prestarle atención a eso. Sí, sí, Porque en la sí, sí, comunicación sí. no violenta lo que queremos es tener como alimentar la conexión entre las personas, ¿no? Relacionarnos desde un lugar un poco más íntimo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mm, Desde ese lugar de lo que las personas necesitan, de lo que realmente valoran, ¿no? A ese nivel nos queremos relacionar. Y para poder lograrlo, como ya mencioné, el primer paso es la observación, ¿sí? Porque los juicios bloquean esto, no nos permiten ver lo que realmente está ocurriendo con la persona, ¿no? Lo que claro. realmente esa persona es, lo que valora, ¿no? De verla desde su particularidad. Y, y este bloqueo se produce tanto con juicios que son positivos como los que son negativos, ¿no? Con los negativos es más fácil de ver, pero con los positivos también pasa. Como cuando Sí, le decís a una persona que nada, ay, me pareces maravillosa, ¿no? O sea, es una persona maravillosa, pero ¿qué quiere decir maravillosa? Entonces, distinto es decir, mira, el otro día que me llamaste por teléfono y yo me sentía triste, estuviste como media hora escuchándome y eso para mí me permitiste como decir todo lo que tenía para decir y después de eso me trajo muchísima calma y realmente al otro día ya no me sentía triste, sino que me sentía mucho más tranquila, ¿no? Y es por eso que nada, que te quiero agradecer. claro. Sí, ¿No? Ahí le sí, estoy sí, diciendo que es sí, sí. maravillosa sin decirle que es maravillosa. Sin decirle, sin ponerle un rótulo, una etiqueta. Claro. Entonces ahí nos estamos relacionando a ese nivel, que ese nivel es fundamental para que ocurra lo que ocurrió en este caso con Nora y este empleado público, que es que haya empatía, ¿sí? El poder Sí, comprender a la otra persona sin barrera de por medio, sino poder comprenderla desde su particularidad, no desde exacto, lo que yo creo que la persona es o hace o dice o piensa, sino lo que la persona es, simplemente, ¿no? exacto. Lo que es Sí, efectivamente el ponerse en el zapato del otro, ¿no? Lo que claro, el otro es desde su singularidad. Entonces ahí exacto. tenés un requisito indispensable, es poder lograr esta observación, ¿no? Una observación plena de lo que está ocurriendo con esa otra persona. Sí, perdona que Sí. te quité tiempo con una anécdota que es muy particular, ¿no? Pero bueno, tenía muchas ganas de contarlo, porque Muchas gracias, Nora, por siempre, compartirlo. siempre es lindo encontrarte con gente así. Siempre es lindo, es agradable, es un mimo.
Qué bueno que te agrade y sobre todo en estos espacios en donde lo que pretendemos es justamente formar a personas para que logren esa empatía, ¿no? Entonces, qué gusto, ¿no? Qué ganas de poder lograr ese nivel de empatía para poder andar esparciéndolos por todos lados. Tal cual, tal cual. Bueno, aprovechando los últimos minutos que nos quedan, me gustaría comentarles que ya en la próxima clase el objetivo va a ser ver el segundo elemento de la comunicación no violenta, que son los sentimientos, ¿sí? Porque ya sabemos que sentimos cosas y ahora lo que nos falta es qué es lo que sentimos. ¿Sí? Esa es la otra gran tarea, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cuál es el vocabulario que usamos para referirnos a los sentimientos? ¿Sí? Y cómo vemos los sentimientos sin que tampoco se meta el juicio entre los sentimientos, porque ese también es otro asunto, ¿sí? Cuando el juicio empieza a permear en lo que sentimos y entonces nos aleja de lo que sentimos y terminamos en la cabeza otra vez, ¿no? De eso ya se trata va a ser la siguiente encuentro, ¿no? Esta segunda parte del proceso, de este proceso maravilloso que es la comunicación no violenta. Y bueno, me gustaría para finalizar, si hay escuchar algún feedback, si alguien tiene algo para compartir, me gustaría escuchar qué se llevan de este encuentro y después de eso, si Julio quiere decir unas palabras finales, también ahí ya tiene su espacio. Decir esto. ¿Alguien quisiera compartir qué se ¿Y lleva yo de este puedo hablar? encuentro? Ariel, sí, por supuesto. ¿Qué tal? Tuve un rato que tenía cosas con las niñas, los niños, ruido, quilombo. No te preocupes, Ariel, no los, te voy a juzgar. venían los juicios, no, los juicios eran míos con respecto a lo que es la invasión y todo eso también, ¿no? Y después, lo que me gustó interesante, lo que me llevo hoy también es, de la observación, es el juicio del juicio que uno hace hacia lo que uno piensa o dice, ¿no? También. Y que es súper importante, es como una comunicación quizás negativa con uno mismo, o negativa entre comillas, ¿no? Como la comunicación violenta, digamos, con uno mismo, que es decir, uy, soy impaciente, no tengo que ser así, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también lo de los juicios, que también hay negativos, formas negativas y formas positivas, ¿no? Eso está bueno que dijiste a lo último, como no sé, el enamoramiento, por ejemplo, es un juicio de ver a una persona entre flores y todo, y en realidad la realidad está cuando se conoce, no más atrás, ¿no? Después, eso suele pasar también, ¿no? Que no siempre es lo negativo, lo que está, entre comillas, en observación, ¿no? Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Sí, qué interesante lo que decís, que yo creo que eso pasa mucho, ¿no? Y esto pasa mucho cuando empezamos sobre todo a practicar las observaciones, que empezamos cuando empezamos a tomar conciencia de que ya no queremos juzgar eso que está pasando, ¿sí? En este camino que les comenté hace un rato de cómo se traslada la observación hacia uno mismo, empezamos a juzgarnos a nosotros. En medio de todo eso puede pasar. Entonces también está súper importante tomar conciencia de eso, ¿no? Como un juicio nos lleva a otro juicio y otro juicio, y cuando pensamos que ya no estamos enjuiciando nada, seguimos enjuiciando y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y entramos en ese bucle, sí, súper importante. Pero bueno, es una cuestión de práctica, de que con el tiempo se va sumando en conciencia, ¿no? En lo que uno va haciendo y todo eso, ¿no? Pero sí, que bueno. Y sí, lo del amor siempre está ahí, ¿no? Es algo que ocurre muchísimo, que tiene mucho que ver con lo emocional, y también ahí empieza esto que vemos, ¿no? De la distorsión entre lo emocional y lo que estoy viendo y todo eso, que muchas veces vemos los problemas en los que nos meten, ¿no? Que a veces Claro, pasa eso. eso Sí. me faltó decir, como a mí me pasa con los chicos, ¿no? Como que pedir una cosa, después ya vendrá con el tema de los sentimientos, los pedidos, ¿no? Las peticiones, como dijiste vos.
pedir, no sé, poner un límite y inmediatamente las emociones que vienen son de todo. Y uno reacciona con las emociones. Pero entonces toda la comunicación se basa básicamente en primero la emoción y después darse cuenta más tarde. Y más tarde te viene hasta la culpa, ¿viste? Y cosas que se van sumando, que son otras emociones. Entonces, cómo nos comunicamos desde la emocionalidad, cómo estamos siempre en primero es la emoción, por eso le quiero cambiar al otro mi punto de vista, ponerle el mío. Entonces, está interesante, muy interesante. Sí, y ahí sí quisiera hacer como una aportación a esto último que dijiste, el tema de cómo nos comunicamos desde lo emocional. Yo creo más bien que nos comunicamos desde la reacción, más que de lo emocional. Yo creo que pasa eso. ¿Qué te parece esa apreciación, Ariel? Sí, sí, es la reacción a esa emoción. Quizás es como un grito, un Claro. pedido de muy atrás, ¿no? Como que en un momento yo noté algo que estaba bueno, que era que como yo no transmito lo que me genera emocional o sentimentalmente, solo transmito lo que estoy diciendo. Entonces, está muy bueno, Claro. está muy bueno. Tal cual. Sí, y bueno, en la próxima clase queremos hablar sobre eso, ¿no? Sobre la emocionalidad, justamente para cómo hacemos para comunicar de una manera quizás más apropiada esa emocionalidad, ¿no? Realmente para poder transmitir realmente qué es lo que estamos sintiendo con lo que sucede, para que no se ande mezclando, ¿no? Con nuestros pensamientos y toda esa confusión, como ocurre con la limerencia, que es esta sensación de estar enamorado, en la que uno se confunde todo, ¿no? Entonces, sí, está buenísimo. Está buenísimo estar enamorado y también está buenísimo observar ese enamoramiento para tratar de tomar decisiones un poco más sopesadas, ¿no? Y más, un poco más inteligentes, quizás. Así que buenísimo. Eso. ¿Alguien más que quiera aportar, que se lleva de esta clase, de lo que se compartió? Bueno, creo que nos queda para reflexionar. Tenemos Mm. ahora toda una semana por delante, ¿no? Porque ahora se me empiezan a aparecer cosas en la mente que a veces la comunicación no es la adecuada, el juicio del que estábamos hablando y las consecuencias que puede llegar a traer, o las consecuencias que en un ejemplo cortito, me anoté en un curso por Zoom, era un curso de inglés avanzado, estaba entusiasmada, lo quería hacer, pero en cierta forma juzgué que la profesora no era la adecuada porque no ponía orden en la sala y hablaban siempre las mismas personas, no nos daban oportunidad de expresarnos a los otros. ¿Y qué hice? Me borré. ¿Cuál fue la consecuencia? A ellos no les cambié nada porque no lo hablé, dije que se me superponían las clases, por eso me fui, y la consecuencia fue que yo me quedé sin clases, sin ese curso que quería hacer. Tal vez si hubiera hablado con la profesora y le hubiera dicho, me gustaría que todos pudiéramos participar, o ver de ordenar las clases de otra forma, tenemos la opción de poner la manito y hablar cuando nos dan la palabra, y no ser un coterrerío. Y bueno, para mí las consecuencias fueron quedarme sin el curso. Así que bueno, ahí para poner en práctica todo lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Y la comunicación, ¿cuál tendría que ser la correcta? O la beneficiosa. Sí, sí, sí. No era para abrir ningún tema en especial porque sé que estamos sobre la hora. Sí. Pero bueno, está para pensar, me dejas pensando ahora. No terminar la clase y ya me empiezo a hacer reflexiones de cómo uno tendría que comunicarse. Solo Qué gusto, ese, Laura. Qué gusto. la oportunidad. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Una persona más? Y si no, pasamos con Julio.
Agradecerte, Gustavo, agradecer toda la Gracias, Nora. generosidad tan grande que tenés y lo sencillo que explicás y cómo nos dejás pensando y cómo, nada más que agradecerte y que sigamos para adelante, Gracias, muchísimas gracias, Nora. por favor. Bueno, Julio, ¿algo quieres decir? Bueno, no, renuevo el agradecimiento, en particular a vos, Gustavo, y a todas y todos los que están aquí. Y me adelanto entonces a la próxima clase con los sentimientos. Dicen por allí que las personas nos recuerdan por cómo las hacemos sentir. Bueno, yo siento que nos hace sentir muy bien, así que va el agradecimiento desde la memoria del corazón de cada encuentro que tenemos. Gracias por tanto, y bueno, y nos vemos pronto. Y espero que no veremos quede como un pronto. juego de palabras. Siento que nos hace sentir muy bien. Hablo un poco por todos, después cada uno dirá lo que siente para la clase que viene. Gracias por tanto. Gracias, Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, nos vemos en la próxima entonces. gracias, Gustavo. Hasta pronto. Mira, Cora. me la pasé Sí. pintando, pues tengo que entregar un trabajo mañana y estaba escuchando y al mismo tiempo, mañana a la mañana re temprano tengo y no quería perderme este encuentro. Muchas gracias y buena semana. Gracias, Gracias, Cora, Cora. por estar. Sos siempre bienvenida. Un gusto tenerte. También Marcela, Laura, Nora, Gracias. Alexandra, todos. Buena Gracias. semana. Hasta pronto. Buena semana.